El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la respuesta en frecuencia de un sistema. Inicialmente, consideremos un sistema una entrada, una salida, el cual está descrito por una función de transferencia en el dominio de Laplace y que podemos escribir de la siguiente manera. Esa función de transferencia que tengo en el dominio de Laplace la voy a denotar como f de s, la salida como y de s y la entrada como u de s. También establecemos que la entrada a dicho sistema es una entrada de tipo senoidal. Por lo tanto, puedo poner aquí a la entrada, puedo dibujar una señal senoidal. En principio voy a ponerle que tiene una amplitud de -1 a 1. La pregunta inicial que tenemos es, ¿qué forma tiene la respuesta de salida ante dicha entrada senoidal? ¿Qué características va a tener esta señal de salida? Ante esta pregunta, puedo adelantar dos cosas. La señal de salida tendrá una forma senoidal y la frecuencia de entrada no va a cambiar. Sin embargo, le añadiremos una variante al problema. No solo quiero saber cuál es la respuesta de salida ante una sola entrada senoidal, sino que estoy interesado en saber qué ocurre con la salida del sistema cuando utilizo diferentes frecuencias de entrada. Esto significa que experimentalmente yo estaría planteando introducir, por ejemplo, tres señales senoidales con frecuencias diferentes y estoy sumamente interesado en saber qué ocurre a la salida para estos tres casos. En este ejemplo, podemos plantear que la primera salida, que la primera señal de entrada, sea una señal de entrada que tiene una frecuencia de 0.1 radián sobre segundos, una segunda señal senoidal que tiene una frecuencia de 1 radián sobre segundo y una tercera frecuencia, una señal también senoidal con una frecuencia de 10 radianes sobre segundo. Para este ejemplo, he escrito tres posibles escenarios de respuesta de salida que las he puesto de manera arbitraria. Esto me permitirá ilustrar algunas características importantes en este problema. De este ejemplo, podemos observar que hay dos características muy importantes a considerar. Cuando yo en el primer escenario, lo que yo he hecho es utilizar una señal de entrada con una frecuencia de 1 radián sobre segundo, a la salida de ese sistema, lo que yo he obtenido es una señal también senoidal, pero una de las características que ha cambiado ha sido la amplitud. Con respecto al primer experimento, puedo notar que la amplitud se ha aumentado. Tenía una amplitud de -1 a 1 y lo que he obtenido es una señal con una amplitud de -2 a 2. Esto significa que la señal se ha amplificado para esta frecuencia. Para el segundo experimento tengo que cuando coloco entonces una entrada senoidal con una frecuencia de 1 radián sobre segundo, lo que obtengo a la salida es entonces una señal senoidal cuya amplitud no cambió, es decir, obtuve una señal de entrada de -1 a 1 y a la salida obtuve una señal de salida con una amplitud también de -1 a 1. Sin embargo, lo que puedo observar es que hay un ligero cambio al inicio de al inicio de la señal. Ese pequeño cambio ocurre justamente aquí. Lo que está ocurriendo aquí es que esta señal de salida que tengo yo aquí tiene un desfasamiento de -180 grados con respecto a la señal de entrada. La señal de entrada arrancó como una señal senoidal desde cero y esta señal está recorrida hacia la derecha con respecto a la señal de entrada. Entonces, lo que podemos ver en este segundo caso es que la señal de salida, su amplitud es exactamente la misma, pero la señal de salida tiene un desfasamiento de -180 grados. En un tercer escenario, lo que proponemos es utilizar entonces una señal también senoidal con una frecuencia de 10 radianes sobre segundo y lo que obtenemos a la salida es una señal con una amplitud de -0.1 a 1. Lo que podemos ver con respecto a la señal de entrada es que la señal de salida ha decrementado su amplitud, lo que significa es que cuando yo
pongo una señal de entrada con esta frecuencia, al hacerlo pasar por la función de transferencia, lo que ocurre es que a esta frecuencia la señal de salida se hace más pequeña. Con respecto al desfasamiento, podemos observar que también hay un pequeño cambio con respecto a la entrada. En este caso, lo que tenemos es un desfasamiento de la señal de menos 90 grados. Entonces, lo que hemos ejemplificado aquí es cómo se comporta un sistema que en ningún momento se ha cambiado, cómo funciona la señal de salida cuando yo someto este sistema ante diferentes entradas de tipo senoidal. Y lo que he visto es que hay dos características muy importantes que pueden cambiar. Una es la amplitud y la segunda es el desfasamiento. Notemos que con respecto al primer experimento, ahí no hubo ningún desfasamiento con respecto a la señal de entrada que obtuvimos en ese sistema. De este ejemplo podemos observar que hay dos características muy importantes a considerar en un análisis de respuesta en frecuencia. Una es la amplitud de la salida, que puede variar con respecto a la entrada, y la segunda es el desfasamiento que presenta la señal de salida con respecto a la entrada. Imaginemos ahora que no solo me interesa saber la respuesta de salida del sistema ante tres entradas senoidales, sino que me interesa conocer la respuesta de salida ante 10 o 50 frecuencias distintas. Entonces, lo que se requiere es saber dos cosas. Para esas 50 frecuencias de entrada diferentes, necesito saber cómo variará la amplitud y el desfasamiento a la salida. Para obtener esta información, es imperativo construir un par de gráficas que me indiquen cómo se comportan esas características debido a la frecuencia de entrada al sistema. Dichas gráficas recibirán el nombre de respuesta en frecuencia del sistema FDS. Los siguientes videos estarán destinados a obtener la respuesta en frecuencia de diferentes sistemas para poder ilustrar esto de una manera más completa y para casos particulares de funciones de transferencia. Gracias por su atención.